Desde niño escuché sus canciones y sus triunfos me hicieron soñar. Olvidaba que yo era muy pobre, las estrellas quería alcanzar. Poco a poco y recuerdo a recuerdo, trabajando lugar por lugar, el cariño y aplauso del pueblo, voy ganando y no quiero fallar. Pedro, Jorge, Javier y José Alfredo, junto a ustedes quisiera quedar y llegar hasta el alma del pueblo, sin perder ni lugar ni humildad. Pedro, Jorge, Javier y José Alfredo, 4 estrellas que no morirán, que le cantan y dan a la gente las canciones que la hacen vibrar. Todo comenzó con un sueño que poco a poco y gracias a ustedes se ha convertido en una realidad. Desde niño escuché sus canciones y sus triunfos me hicieron soñar. Olvidaba que yo era muy pobre, las estrellas quería alcanzar. Mi ilusión es que nunca me olviden, es un sueño que quiero lograr. Que recuerden todas mis canciones, que las canten en cualquier lugar. Pedro, Jorge, Javier y José Alfredo, junto a ustedes quisiera quedar y llegar hasta el alma del pueblo, sin perder ni lugar ni humildad. Pedro, Jorge, Javier y José Alfredo, 4 estrellas que no morirán, que le cantan y dan a la gente las canciones que la hacen vibrar. ¡Qué buena! Pedro, Jorge, Javier, José Alfredo. Nada menos. Chulada. Qué lindo, Alberto, bienvenido. Gracias por acompañarnos, Alberto Jiménez, que está con nosotros en nuestro programa. Bienvenido a nuestra familia de TV Nuevo León. Qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos. Les abrazamos fuerte, muy fuerte a todos nuestros amigos que estén festejando alguna cosa en especial, como es el caso de Alejo, Arnulfo, Carlota, Carolina, Félix, Generoso, Jacinto, León y Sixto. 1000 felicidades a todos los cumpleañeros. ¿Cómo están mis compañeros? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo muy están? Bien, muy bien, empezando Te una veo muy semana. bien, bastante bien, diría yo. Dicen por ahí que un hombre se mide por los retos que enfrentan. Ah. Yo creo que yo soy un gran hombre. Muchos retos y buenos retos. Sí, que ya no tenía uno tiempo ni de comer, con eso les digo todo, No, pero pues con me mucho imagino. ánimo. Sí, Pues claro. el día Siempre. de hoy, lunes 17 de julio, es el estreno de la obra teatral Que me espere Sí, el presidente. Al de Hernán rato Galindo. tenemos el estreno y ensayo técnico y todo, ya sabes, aunque tenemos 6 meses trabajándola, pues siempre los detalles de último minuto, ¿verdad? Sí, surgen. Y bueno, ahorita uno de los problemas, no me lo van a creer, pero tenemos sobreventa como las aerolíneas. Pues eso es maravilloso. Tenemos que ajustar. ¿Por qué nada más un día? Pues es que hay 5 Aunque- estrenos. Oh. Hernán está en una etapa muy fértil, muy creativo. Qué bueno, y maestro, un además abrazo. en ese espacio se abre a otros Hernán Galindo. productores, a otras producciones, otros dramaturgos, otros directores. Muy padre, es un centro de teatro de calidad. Ajá. Y bueno, nosotros formamos parte de esa iniciativa del gran Hernán Galindo. Y Excelente. a partir de hoy estaremos Felicidades. todos los lunes. Sí, trae el sello de Felicidades. calidad de ese espacio. Casa Musa Totalmente. presenta espectáculos de calidad. Por Ahí, bueno, yo he supuesto. tenido la oportunidad de ver algunos Hablar de trabajos. Hernán Galindo. Es Definitivamente, sinónimo pues, de calidad. Y Sí. pues Así es. La obra Que me espera el presidente es muestra de ello, que hoy se estrena y vamos a tener oportunidad Ahí los de espero luego, disfrutarla ¿eh? en próxima semana. Muy bien. Muchas Así gracias por la es. mención. Muy bien. Pues lamentablemente, pues se han estado pues yendo, adelantando algunos compañeritos, también gente muy querida, como es en este caso de quien vas a hablar, bueno, van a hablar en un ratito más, que es mi queridísimo Héctor Lechuga,
que era un extraordinario amigo, un extraordinario, independientemente de que fuera un gran actor. Así es. Maravilloso, tú platicabas con él y la verdad era increíble, que siempre te tenía Atacada de la risa. muchísima, sí, tenía un sentido del humor maravilloso. Yo lo admiraba mucho y tuve la oportunidad de trabajar con Silvia Pinal, Enrique Guzmán, con Sergio Corona y con Héctor Lechuga. Tuve la oportunidad y fui donde los conocí y realmente fueron gente y son gente maravillosa y seguirán siendo, porque pues todo lo que se queda, pues esa es la historia de lo que tú viviste, de lo que se quedó en ti, de esas personas maravillosas que todavía algunos están aquí, gracias a Dios. Pero se nos adelantó Lechuguita. Lechuguita, pues todo un personaje de la comicidad, de la comedia, que inicia en televisión en 1951 con aquel personaje de Gatillo Veloz. Después, ya conforme van pasando los años, incursiona en el cine. Nada más doy un breve comentario en relación a eso. La primera película en donde aparece Héctor Lechuga es Los Resbalosos, una comedia ranchera, en donde están Miguel Azáez Mejía, Julio Aldama, el gran Mauricio Garcés, una película de 1960. Luego, en el 61, aparece como el mayordomo en una divertida historia llamada El Tigre Negro, una producción de Benito Alasraqui, en donde está el Loco Valdés como el protagonista. Y pues con el Loco Valdés formaría una interesante pues dupla de comicidad. Bueno, con el Loco Valdés y con Alejandro Suárez después en la televisión mexicana, en Ensalada de Locos. Sí, cómo no. ¿Quién no recuerda ese programa? Uy, por y favor. Más tarde abordaremos el nacimiento de la televisión mexicana, el nacimiento de la sátira política, ¿Sí? en donde él junto con Chucho Salinas Sí. hicieron toda una Sí. creación en tiempos que difícilmente podrán repetirse. Así es, difícilmente. Ese gran Chucho Salinas con esa vis cómica buenísimo también. extraordinaria. Del quinteto Los Salinas, ¿se acuerdan? Aquel ¿Cómo quinteto no? donde él era el El baterista. baterista, él era el Sí. baterista con sus hermanos. Sí. Hay una película que se llama Siempre estaré contigo de 1958 y en donde aparece como baterista y bueno, en una actuación especial el gran Chucho Salinas, quien fuera pareja durante muchos años De Héctor. en la televisión de Héctor Lechuga. Héctor Lechuga. Así es. Así. Pues Lo tanta recordaremos. historia con todos estos personajes. Sí, hay mucho que platicar porque la verdad son maravillosos personajes que están en nuestro corazón y se quedaron en la historia y son ejemplo para muchos que están iniciando la carrera. Así es, o que ya llevan tiempo también. Por supuesto. Así es. Bueno, y hablando de decesos, bueno, de personalidades importantes en el arte del entretenimiento, ayer nos enteramos de que el sábado 15 de julio, es decir, hace 2 días, falleció en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, un gran actor, un actor de esos actores que quizás no adquirieron la relevancia como primer figura, pero Ay, en sus cómo no. papeles que tuvieron a nivel secundario destacaron extraordinariamente y aquí estamos viendo la imagen de Martin Landau. Martin Landau, coincidentemente casi de la misma época de Héctor Lechuga. Martin Landau nació en 1928, Héctor Lechuga en 1927. En 29, Algunas bueno, fuentes dicen que es 29. De 1929, pero yo... ¿Le estuviste escarbando bien? Estuve escarbando bien. ¿Sí tenía los 90? De acuerdo a datos de la ANDA, su registro está como de 1927. 27. Muy En bien. el caso de Héctor Lechuga. Y aquí estamos viendo a Martin Landau, bueno, en una actuación extraordinaria que tuvo en esta película que ya es considerada de culto, Sí. que es Ed Wood. ¿Qué narra Ed Wood? ¿Qué narra esta película realizada por Tim Burton en 1994? Bueno, la historia de Ed Wood narra lo que tiene que ver con el desarrollo de un personaje sui generis como fue Edward Wood Jr., interpretado aquí en la película por Johnny Depp, que ha sido considerado como el peor director de cine de toda la historia. ¿Por qué? Porque no le importaba pues sacrificar todo su capital para realizar sus películas que él consideraba geniales. Se decía que se consideraba como el Orson Welles, Ed Wood. Y se hace esta película en homenaje a este director de cine que pues estuvo activo en los años 50 sobre todo. Y el personaje de un gran actor que fue famoso por las películas de vampiros, como el gran Drácula de los años 30, el de Bela Lugosi, lo interpreta magistralmente, da cátedra de actuación el gran Martin Landau en esta pues actuación que le valió el Oscar en 1995 por mejor actor secundario.
La personificación es realmente extraordinaria, la labor también del maquillista que adquirió el Oscar en ese entonces. Fue una película que desgraciadamente no pasó en las salas de circuito comercial. Pasó una vez, yo tuve oportunidad de verla hace mucho tiempo ya por el Rumbo de la Fe en Guadalupe, porque era una semana dedicada a las películas que estaban nominadas a diferentes categorías para los premios Oscar en 1995. Ahí tuve la oportunidad de ver Ed Wood con este gran actor llamado Martin Landau en el personaje de Bela Lugosi. Muy bien, pues vámonos a una pausa. La primera. Aclarando. ¿Y entonces que por eso no cuenta o qué? No cuenta. Volvemos en un segundo, no tardamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos con nuestra jefa de comunicación de los 3 museos, nuestra queridísima amiga Elvira Ramos. ¿Cómo estás, Elvira? Muy bien, Elsa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Siempre me siento muy en familia aquí. Es que estás en familia, eres de familia, eres de nuestra familia. Y bueno, pues les quiero comentar algo que está sucediendo en el Museo de Historia Mexicana y el Museo del Noreste principalmente. Inauguramos hace pocos, casi un mes, días, la exposición Miguel Ángel el Divino. Esta exposición nos dio el pretexto perfecto para abordar la época del Renacimiento. Esta época fue el despertar de la humanidad. Habíamos tenido la Edad Media, donde la Iglesia prácticamente regía todos los niveles de la vida, y el Renacimiento fue precisamente el volver a ver al ser humano como partícipe de la historia, de la filosofía, de las artes, y surgen grandes personajes. Está Da Vinci y por supuesto Miguel Ángel. Algunos otros artistas pues hacen obras que ya no abordaban los temas tan religiosos, aunque Miguel Ángel, su obra maestra, que es la Capilla Sixtina, pues obviamente es de temas religiosos, pero curiosamente Miguel Ángel era tan extraordinario y tan complicado a la vez. Dentro de los mensajes que tiene la bóveda de la Capilla Sixtina, también tiene algunos mensajillos ahí curiosos, datos interesantes. Tenemos en exhibición 50 piezas entre escultura, pintura, datos de sus proyectos de arquitectura y también de su poesía, porque es un aspecto poco imaginado esto de Miguel Ángel, siendo que la escultura básicamente es la que se come toda su popularidad. Bueno, en torno a esto, se hace un festival de Renacimiento para que este verano las familias regiomontanas se pongan las pilas y puedan aprovecharlo completamente. Va a haber obras de teatro, va a haber espectáculos al aire libre, va a haber algunas otras cosas como talleres. Por ejemplo, esta semana que iniciamos, el próximo fin de semana, estará la imprenta de Gutenberg. Nos van a enseñar a los niños cómo se hacen estos tipos móviles, cómo anteriormente los libros solo eran transcritos a mano y se tardaban eternidades en hacerse. Ahora los niños prácticamente manejan el copy-paste y entonces los hace ajenos a toda esta dinámica que tuvo que pasar el ser humano para poder hacer un libro. Vamos a tener teatro con la Percha Teatro. Vamos a tener otra obra que se llama Jessiqueña y Checoleone. Esta obra es de Jessica y Sergio. Ellos, además de actuar, hacen malabarismos, entonces es su sello distintivo. Vamos a tener Las Noches de Galileo, que en colaboración con el Planetario Alfa nos van a mostrar los astros como los veían en aquella época. Lo que están viendo en escena son algo de las presentaciones que hubo el fin de semana.
sigue Espectáculos Dragón mostrándonos todo esto. Tenemos a Sergio, que ha hecho un papel maravilloso en eso de llevar a la gente a conocer la exposición, a contarle cómo se arma una exposición. Ahí les da la bienvenida a los visitantes con un personaje de la época. Tenemos el ensamble La Volta, que también va a tener un espectáculo el día de mañana a las 8:30. Ellos tocan música renacentista. La gente les llamó mucho la atención porque simplemente ver los instrumentos es un espectáculo, ¿no? No claro. Son instrumentos que usualmente los veamos en la calle. También les quiero comentar que mañana la entrada es gratuita. Si se van con tiempo es mejor. La exposición, curiosamente, la dinámica que está tomando la gente es ir caminando despacio, leyendo cada uno de los aspectos gráficos de la exposición, porque en cada pieza te habla de la historia, quién pidió que se hiciera y algunas anécdotas que la gente empieza a conocer, no solo la belleza de las esculturas, que son réplicas idénticas a las originales, son consideradas obras de arte, están certificadas por lo que sería aquí el paralelo al Instituto de Bellas Artes en Italia. Entonces, se tardaron un mes en colocarse, vinieron gente de Italia, artesanos, que ellos les llaman así, artesanos, a las personas que se encargan de restaurar y quedar que las figuras fueran tal cual. Entras a la sala, lo primero que te recibe es un David, y la verdad que las caras de sorpresa de la gente pues son de antología. Sí, es que es impresionante llegar y subir una escalera y de pronto ver una escultura de 5 metros 17 centímetros en un contexto totalmente oscuro. Es que los que lo habían visto en la Fuentes del Valle no saben lo que es de a de veras. Nada que ver, la verdad. Nada que ver. Y además, por ejemplo, está una de las figuras que a mí más me gusta, es el Moisés. El Moisés tiene una gran historia tras de él porque al principio toda esta magia que logra Miguel Ángel, al principio el Moisés está mirando en forma recta y él llega un momento en que ya no está muy de acuerdo con las ideas de la iglesia y entonces hace que se voltee la cara. Imagínate todo lo que es transformar toda la cara para que se pueda mover. Este movimiento hecho en mármol, pues sin precedentes, hasta que llega Miguel Ángel y lo logra. Y precisamente Miguel Ángel, ante el reto de pintar la Capilla Sixtina, él dice, yo no soy pintor. Pero pues era como una trampilla ahí para que no lo hiciera, pero dice, acepto el reto, como acá el compañero que dice, los grandes retos hacen grandes hombres. Y bueno, pues así es. Están todos invitados. Gracias, Elvira. Vamos a tener pero hay niveles, ¿eh? Hay niveles. Vamos a ver esta noche si se confirma. Ándale, pues. Qué compromiso. Y la verdad es que los eventos los puede consultar la gente, bajar la agenda en la página de www.3museos.com. El 3 es con número. Elija qué día le gustaría ir. Si ya fue un día, pero se perdió alguna exhibición, busque otro día. Seguramente se va a repetir esto. Además, por ejemplo, en las filas hay un mago que te está haciendo algunas cosas. La gente interactúa muy bonito con él. Pero también lo interesante es que la familia se va muy contenta y muy feliz. Eso es importante. Los chavos menores de 18 años, si se van con su grupo, no pasa nada, no pagan nunca en el museo, ni las personas de la tercera edad. Así es que a veces dicen, el domingo es gratis, vamos a llevar a mi mamá, a mi abuelita, a la bisabuelita. No, ellos pueden ir cualquier día de la semana sin hacer filas, tienen un trato preferencial. Además, tenemos hasta silla de rueda para que no se preocupen. Perfecto. Elvirita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por ahí estaremos, primero Dios, muy agradecidos. Y nos vamos con Alberto Jiménez, que ya está del otro lado del estudio. Seguirá el éxito del Renacimiento ahí. Mucho éxito. Muchas gracias. Y vamos con Alberto Jiménez. Adelante. ¿Cómo es la gente de habladora? Nomás dicen por ahí. Dicen por ahí que soy un mujeriego, un coqueto travieso y juguetón, y yo les digo a todos
todos mis amigos que es un delirio que no puedo controlar. Es la pasión que brotan las mujeres, la carne es débil y no puedo resistir. ¿Qué culpa tengo de que a mí me quieran y que me acepten tal como soy yo? Ay, qué bonitas son todas las mujeres, sin importar su estatus o nación. A mí me gustan toditas las mujeres, siempre y cuando tengan buen corazón. Es la pasión que brotan las mujeres, la carne es débil y no puedo resistir. ¿Qué culpa tengo de que a mí me quieran y que me acepten tal como soy yo? Ay, qué bonitas son todas las mujeres, ¿verdad de Dios? Ya nomás lo que va pasando por ahí, compadre. A mí me gustan chaparras y grandotas, gorditas, flacas, como sean me da igual. No más que sean de 18 para arriba, no sea el diablo y me lleven pa'l penal. Es la pasión que brotan las mujeres, la carne es débil y no puedo resistir. ¿Qué culpa tengo de que a mí me quieran y que me acepten tal como soy yo? Vamos a abordar hoy nuestro tema de los lunes, que como ustedes saben, normalmente lo estamos ubicando en el campo de la comunicación. Y por una iniciativa tanto de mi querido colega Fernando Gaona como de nuestro productor Alberto de la Garza, pues consideraron que la figura de Héctor Lechuga ameritaba una reflexión sobre la trascendencia de este personaje. Y cuando recibí esta sugerencia, inmediatamente vino a mi mente un programa que yo veía siendo todavía muy joven, que era Chucherías. Es un programa que, si lo vemos objetivamente, se hizo hace más de medio siglo. Y era ese tipo de televisión que se hacía entonces, en blanco y negro desde luego, sin grandes recursos, pero con mucho talento y mucha creatividad. Quedamos de acuerdo en que el comentario sería para este lunes con respecto a Héctor Lechuga, lo que hacía con Chucho Salinas y este género humorístico que se le ha llamado sátira política, que está emparentado desde luego con la tradición teatral, pero también con la periodística, en donde, por ejemplo, los caricaturistas, los cartonistas, también tienen un sentido para comunicar cosas que muchas veces en la palabra escrita no se puede hacer, o se complica, o aparecen aspectos que tienen que ver con la censura o también con la autocensura. Entonces, en ese tiempo, la parte más escabrosa, por así decirlo, del programa Chucherías me refiero, era al final del programa, cuando después de sketches y gags y algún número musical de los hermanos Salinas, porque Chucho Salinas era el baterista del grupo junto con sus hermanos, después de eso aparecía una entrevista, en donde Chucho Salinas, en el papel de un entrevistador, un periodista muy serio, muy profesional, así como los que ahora parece que salen en la tele, y subrayo el parece, entrevistaba a una persona común y corriente que usualmente era algún empleado público, pero podía ser desde un barrendero hasta un oficial de tránsito o un motociclista, pero también aparecía un peluquero o algún gobernador, por ejemplo.
Y la entrevista se hacía de una manera muy jocosa, empezando con cosas triviales, pero siempre iba subiendo de tono, hasta que llegaba el momento en donde el entrevistador quería seguir hablando de lo que le interesaba, que era Héctor Lechuga, muy locuaz, muy gracioso. Y Chucho se daba cuenta, el personaje, de que no podía seguir dejándolo hablar. Entonces era pero tan chistoso. Esto que estamos viendo ya es de una etapa más avanzada, porque ellos cuando empezaron lo hicieron muy jóvenes, pero la mecánica duró muchos años al aire. Y después, cuando ya los tiempos fueron cambiando, fíjense ustedes que ya para cuando llega al gobierno Gustavo Díaz Ordaz, empieza a verse una política de mano más dura en el control que hacía la Secretaría de Gobernación de la televisión. Ya cuando llega Echeverría, bueno, aquello fue el acabose. Y sí sucedió, nos refiere el historiador Enrique Krause, sí sucedió aquello que se ha comentado a propósito de un chiste de Loco Valdés, que luego también entraría al equipo a trabajar junto con Lechuga, ¿sí? Aquello que Lechuga hizo un chiste sobre don Benito Juárez, al que le dijo bomberito. Y entonces le llegó la llamada de atención desde Los Pinos y desde el Palacio de Bucareli y fue vetado por una temporada el Loco Valdés por ese chistecito. Pero bueno, lo importante es comentar que toda esta tradición de la sátira política en televisión floreció durante un tiempo, pero a partir de Echeverría y sobre todo hacia los tiempos de la gran crisis, la renovación moral con De la Madrid y todo aquello, empezó a bajar mucho en los medios electrónicos la presencia de la sátira política, que se fue a refugiar como siempre en el teatro o en los cartonistas de prensa, como lo hemos comentado. Fue hasta que llega la presidencia, primero de la Madrid hacia el final y sobre todo de Salinas de Gortari, en donde se empezó a liberalizar el manejo de la figura presidencial. Yo recuerdo que en tiempos del presidente Díaz Ordaz no se le hacían caricaturas al señor presidente, de ninguna manera. Yo recuerdo haber visto una caricatura en donde se representaba al presidente Díaz Ordaz asemejándolo con un simio, que era lo que todo mundo decía, pero no se podía decir en los medios. Y la primera caricatura que yo vi, les puedo platicar dónde la vi, en donde estaba el sitio de taxis afuera de la maternidad Conchita. Uno de los taxistas o uno de los clientes seguramente tenía una habilidad para dibujarlo y hizo una gran caricatura en una pared. Esos eran los niveles de libertad y de expresión humorística en aquellos años. A partir del sexenio de Salinas de Gortari empezó a darse esta liberalización porque, bueno, es obvio decirlo, la misma figura del presidente Salinas se prestaba para hacer este tipo de monos muy chistosos, al cual ya le hacían la mofa desde que era el secretario de Programación y Presupuesto. Le decían Carlos Salinas Recortari. Y entonces, bueno, todo esto siguió evolucionando, pero y es a lo que voy, el punto central del comentario es que en la televisión, en lugar de evolucionar la presencia de este humor, del cual Chucho y Lechuga fueron precursores, en lugar de seguir evolucionando, ha venido decayendo. Y fíjense que hay un detalle que también vale la pena mucho rescatar, y es que aquí en nuestra ciudad teníamos un programa con una tradición de sátira política, si ustedes quieren un poco ligera, pero con una gran chispa, con mucha ocurrencia, y no es otro programa que este que están ustedes viendo, el que estelarizaban y con mucha creatividad y talento, don Chucho Garza Hernández y don Mario Valle. Codazos. Uno de los programas más longevos en la historia de la televisión, no nada más regiomontana, sino nacional, y que todos los días con mucho humor, con una picardía, pero también con una sagacidad para saber en dónde sí, en dónde no, y sobre todo cuándo. Podían decir y atreverse a mencionar lo que era Vox Populi, lo que todo mundo comentaba, pero nadie se atrevía a decir en los medios. Quiero concluir este breve comentario que es en realidad un homenaje a la memoria de Héctor Lechuga y de Chucho Salinas con sus chucherías. Quiero terminarlo con un comentario del editorial que publicó este domingo don Enrique Krause, en donde dice simplemente lo siguiente, y escúchelo. El humor político es una prueba infalible de la democracia y a veces un instrumento de supervivencia. Esa es la importancia que tiene este tipo de humor. Y además agrega don Enrique Krause, es extraño que en tiempos de López Mateos prosperara lo que ahora parece proscrito, es decir, prohibido. Y que quizá mañana, cuando más lo necesitemos, podría proscribirse de verdad.
Por mi parte, concluye Enrique Krause, no olvidaré a Lechuga y a Salinas que me dieron tanta alegría con sus chucherías. ¿Y saben qué? Suscribo completamente esa rúbrica. Por mi parte, tampoco olvidaré a Lechuga y a Salinas y toda esa creatividad y humor con la que nos salpicaban aquellos años. Y bueno, la verdad es que es tan importante esta figura que en el siguiente corte, aquí nuestro compañero experto en cine nos hablará de las realizaciones importantes, paradójicamente que pudiera parecer, de estos dos grandes artistas del humorismo mexicano que llegaron a ser lo que para mí es una de las grandes joyas del humorismo kitsch nacional. Pero eso le corresponde ya mencionarlo al gran Fernando Gaona. Por lo pronto, pensemos qué es lo que ha pasado, que ya no tenemos este humor político fresco, espontáneo, que sirve como válvula de seguridad, porque cuando hay presión social, el humor también nos ayuda a relajarnos y a sentir menos presión ante tantas cosas que están pasando y que realmente nos ocupan y preocupan. Gracias. Así es, nos ocupan y nos preocupan, ¿verdad? Y mucho. Héctor Lechuga y Chucho Salinas, dos personajes que hicieron época, chucherías, aquella etapa donde estaba Jorge Labardini como el locutor, Leonorilda, que ahí comienza, Leonorilda Ochoa, fallecida el año pasado, en fin, una serie de recuerdos también tan gratos que dejan en la memoria de tantos televidentes, porque digo tantos, porque aunque estos programas se transmitieron hace más de 50 años, como bien decía Alfonso Teja, se han traído recientemente a través de canales de televisión que se dedican precisamente a recordar todos estos grandes clásicos de la pantalla chica. Preciosos, nos hacen y bueno, pues ahí, muy bien. Ahí sigue la figura de Héctor Lechuga. Muy bien, ¿nos vamos con musical? Vamos a musical. Alberto Jiménez ya está listo. Adelante. Yo no entiendo por qué lo que un día de ayer que nos hizo felices hoy nos causa dolor. Eras todo en mi vida, eso no era mentira. Si yo solo quería ser feliz con tu amor, yo no entiendo por qué, si yo tanto te amé. Juntos, vida mía, era lo que decías. Siempre contigo, ese era mi objetivo. Si yo solo quería ser feliz con tu amor, y yo no entiendo por qué nuestro fruto de amor debe llorar por todos los errores. Si yo solo quería ser feliz, vida mía, yo no entiendo por qué, y yo no entiendo por qué decides ser así. Vive tu vida y no la dañes, vida mía. Si yo solo quería ser feliz, vida mía, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué nuestro fruto de amor debe llorar por todos los errores. Si yo solo quería ser feliz, vida mía, yo no entiendo por qué, y yo no entiendo por qué
decide ser así. Vive tu vida y no la dañes, vida mía. Si yo solo quería ser feliz, vida mía, yo no entiendo por qué. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en su programa Ayer y Hoy. Y hace un momento escuchando con atención al maestro y buen amigo Alfonso Teja en su comentario en relación a eso que se acostumbraba en la televisión y en los medios impresos, se sigue acostumbrando la cuestión de la sátira política y recordando precisamente al gran Héctor Lechuga, fallecido la semana pasada. Bueno, pues viene a mi memoria una serie de programas en donde estuvo Héctor Lechuga, la mayoría de ellos acompañado del gran Chucho Salinas, en donde, bueno, ya mencionaba aquí Alfonso Teja de Chucherías, este programa que fue de gran impacto allá en los años 60. Luego, en los años 70 estuvieron ya en la parte de Imevisión, cuando comenzó esta televisora estatal, estuvieron ellos dos, Chucho Salinas y Héctor Lechuga, en el programa Cotorreando la Noticia. Ya desde el mismo el título del programa ya nos estaba diciendo mucho este programa de televisión. Y aquí en Canal 28 recuerdo fielmente en mi memoria la participación de Héctor Lechuga en un programa llamado Ensalada de Lechuga. También era de comentario político, siempre con su toque de fino humor. Y ahí recuerdo que lo acompañó Gina Pastor en una época. Estuvo también Héctor Javier Gutiérrez, que bueno, era más comentarista deportivo, pero hizo dupla ahí con el maestro Héctor Lechuga. Y bueno, un personaje que no se puede desligar, sobre todo de los últimos años de trayectoria como comentarista televisivo de Héctor Lechuga, Marco Antonio Flota, un excelente guionista que ha participado en televisión y también figura escribiendo pues columnas políticas en diversos diarios del país. Y hablando de Héctor Lechuga, pues es justo recordarlo. Ya comentábamos hace un momento acerca de lo que él hizo en la televisión, pero también es justo recordarlo en su etapa importante, aunque quizás no figuró como una estrella de cine, sí tuvo participaciones destacadas en diversas películas del cine mexicano. Una de ellas, muy simpática, que se realizó hace más de 50 años, en 1966 se filmó esta película, lleva por título Detectives o Ladrones. Una historia protagonizada por Viruta y Capulina como los personajes estelares, pero en el reparto de esta película les acompañan pues figuras de gran peso en el ámbito de la comedia. Están Manuel El Loco Valdés, por ejemplo, Héctor Lechuga, la participación especial ahí de una estrellita juvenil de aquellos años, Cintia Mandán, que pues era una chica muy bonita que aparece en esta película, Jessica Munguía, que luego fue esposa de Marco Antonio Muñiz en la vida real, el gran Raúl Meraz. Y aquí estamos viendo precisamente los créditos de esta divertida comedia, pues producción de Jesús Sotomayor, con muchos tropiezos, hay que decirlo también, pero eran del tipo de películas que iban dirigidas a toda la familia y que pues era con esa intención simplemente de que tuvieran un rato de esparcimiento viendo este tipo de comedia, una comedia muy física con el argumento de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, en donde Lechuga interpreta el personaje del papá de Lucía, es decir, la actriz Cintia Mandán que hace este personaje en esta divertida historia llamada Detectives o Ladrones. Es para conocerte. Ah, ¿sí? Pues puedes decirle al señor McHenry que no tengo ningún interés en conocerlo. No. El señor Henry McHenry. My dear, welcome. Come on, please. Thank you. My dear, thank you. Señorita Lucía. Sí, perdone mis pantalones, No, pero... no. Me gusta pantalones. Sí, se nota. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad.
lo cual me dará mucho gusto. Abre la puerta, Jaime. No, Jaime. No abras. No puedo, señor. Ven acá. Inútil. Inútil. Yo brindo por los famosos detectives que nos salvaron de un robo. Chúpale, pichón, échale cuentitos. Pues ahí la famosa frase de Héctor Lechuga, chúfale pichón, que tanto la repitió. Es este tipo de personalidades, de personajes que sin dejar de ser ellos mismos se quedan en la memoria colectiva y se seguirán quedando o permanecen en ella, pues por ese estilo tan especial de manejar la comedia sana, la comedia muy de gags realizada en esos años, en los años 60, que luego pues también lo llevó a la televisión, o estuvo más bien en la televisión primero y después figuró en el cine en el caso del gran Héctor Lechuga. Y hablando de la sátira política que hace un momento decía Alfonso Teja, bueno, pues hay una película que se filmó en 1981, es decir, hace más de 35 años, y es una historia protagonizada precisamente por Chucho Salinas y Héctor Lechuga. De hecho, Héctor Lechuga figura en los créditos de la película como uno de los realizadores de los diálogos de la historia, junto con Marco Antonio Flota, de la película México 2000. Es una historia de ciencia ficción, entre comillas lo digo, porque, bueno, la ciencia ficción es simplemente lo que da motivo al relajo de un país honesto, en orden y con pulcritud, como iba a ser según los dioses del Olimpo, que querían deshacer a la humanidad, según decían ellos, que querían exterminar a toda la raza humana, pero llega un personaje ahí también del Olimpo, que es Héctor Lechuga, y dice, no, tenemos primero que examinar el caso de México, porque es ejemplo a nivel mundial de lo que existe en cuanto a la honestidad y la eliminación de la corrupción. Eso es lo que maneja la película México 2000, quizás ahora se ve con esos ojos de kitsch, es decir, aquello donde impera el mal gusto, pero es un mal gusto muy bien estructurado, con inteligencia, dado que el realizador de la película es el regiomontano Rogelio A. González. Bueno, Rogelio A. González nos brindó maravillas de la comedia mexicana en el cine, como es el caso de Escuela de Vagabundos o La Nave de los Monstruos, por ejemplo, con Lalo González Piporro. Y aquí estamos viendo los créditos de esta historia, les digo, dirigida por Rogelio A. González. Disfrutamos los diálogos y los personajes de Chucho Salinas y Héctor Lechuga en México 2000. Y ahora en vivo desde Morelia, Michoacán, el informe del señor gobernador. Honorable Congreso del Estado, vamos bien. Aunque mi padre, a quien le mando un saludo desde aquí, está en la cárcel por no saber corresponder a la confianza que el pueblo y yo depositamos en él como tesorero del Estado. Le puso a la lana. Así que eso es todo y a trabajar, que el tiempo cuesta dinero. A pila. 6 años de trabajo y 6 segundos de informe. Bravo, se acabó la mentira y la demagogia. Sin embargo, sígame contando de su antiguo trabajo. Posiblemente podamos encauzar sus habilidades a un empleo útil a este país. Bueno, fui pajarero de un señor muy importante que fue secretario de... Dígalo, en el año 2000 no tenemos miedo de decir nombres, dígalo. Bueno, él trabajaba por el Zócalo. ¿El grande? ¿El Zócalo grande? Sí, a un ladito de Catedral. ¿Catedral? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Sí, a un ladito. A un ladito. Seguramente el Palacio de Hierro. No. Tocaba la campana. El campanero de Catedral. ¡Jadero! ¡Jadero! ¿Usted qué diablo se mete conmigo, eh? ¡Lo voy a denunciar! ¡Ay, lo voy a denunciar! Que me cara de gobernador de Coahuila, ¿eh? Si está en macho, vamos a darnos una sopita, ándele. Lo lamento, pero no puede sentarse ahí. Ese es el lugar reservado para el señor presidente de la República. Déjelo, compañero chofer.
Le cedo mi asiento. Muchas gracias. Señor presidente. Nada, nada. En un camión también todos somos iguales. Entonces, es un peso del pasaje. El de atrás paga. Señor secretario de Hacienda, le encomiendo de manejar esta pequeña diligencia. Siéntese, señor presidente. Con todo gusto. De una vez cóbrese dos, señorita. ¿Quieren música de Brahms? ¿De Sibelius? Las Nereidas. Vaya, pues son imágenes y momentos muy divertidos de la película México 2000, de sátira política. Perfectamente está delineada la historia en lo que acabamos de ver, en donde figuran Chucho Salinas y el gran Héctor Lechuga, pues un homenaje a la memoria de este gran comediante recientemente fallecido y bueno, seguirá presente en todos nosotros gracias a todas estas participaciones que tuvo en cine, en teatro y en televisión. Así es, mi Fer. Muy bien, Qué Fernando. La verdad es maravilla. que ahí se veía la chispa de la entrevista. Sí. Ese formato lo siguieron explotando porque era muy bueno. Y algo que hace falta, como bien se mencionaba hace un momento. Es que ahora fíjate que pasa algo muy curioso con el sarcasmo y la ironía. Parece que estamos diciendo lo que no queremos decir. Y entonces es parte de la incomunicación, que por eso estamos en esto. Así es. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Fer. ¿Cómo están, mi querido Alberto? Muy bien, gracias. Platícanos, Un este nuevo material, placer. qué bonito está, qué bonitas letras. Gracias. Un placer, primero que nada, estar aquí con todos ustedes. Gracias. Gracias. Que los considero amigos. Por supuesto. Y pues traemos un poquito de lo nuevo, de lo que estamos preparando en este tiempo. Primero interpreté una canción que se llama Hasta el alma del pueblo, que es una canción inédita de José Alfredo Jiménez Jr. Ujú. Después interpreté Dicen por ahí, que es un tema mío. Y luego Yo no entiendo por qué, que también es un tema mío. Y estamos armando un disco que va a ser totalmente inédito. Estos 3 primeros cortes son los que ya tenemos hechos. Estoy seleccionando 5 temas que me dio José Alfredo, mi tío, de las canciones inéditas de José Alfredo que dejó escritas. Yo ya tengo otro trancazo también de canciones. Y también otros temas más de Junior. Entonces, esperemos en Dios que les guste, ¿no? Pues si vienen como estas, va a estar muy bien. Por supuesto. Buenísimas. ¿Y te has estado presentando? ¿Qué pasó con las charreadas? Con Sí, todos los... no, pues nosotros seguimos. Excelente. Seguimos trabajando. Si no hemos estado aquí, pues es porque he estado pues, en Estados Unidos, Claro. he estado en Centroamérica, hemos andado de gira también por el país, presentando lo que es el espectáculo ecuestre. Sí, así es. Sigo, no quito el Sí, dedo del yo sé que renglón. sí, estás trabajando con eso. Y pues ahí picando piedra poco a poquito para llegar. Hoy saludamos al licenciado Carlos Flores Rivera. Sí, mi padrino, ahí le mando un saludito ahorita. Queridísimo Carlos, Ahí nos un está abrazo. esperando con una comida ahorita saliendo. Vamos para allá. Vamos. ¡Qué Dijo que no. rico! Un saludo, Carlos, con mucho cariño, sabes que se te quiere. Qué Entonces, bien. pues aquí andamos. Trabajando, echándole ganas, presentaciones, disco. Muy bien. Pues, Hoy temas de tu autoría, Alberto. Maravilloso. Canciones muy, muy, muy lindas las que has interpretado. Pues Varias de fíjate ellas composiciones tuyas, ¿verdad? Sí, pues, ya tengo más de 100. El problema es de que como es un trabajal y un dineral, hacer una producción, Claro. pues ahí conforme se vaya pudiendo, pues ahí se van sacando. Ahí se va haciendo, muy bien. Alberto, sí, es muchísimas gracias. placer. Queremos agradecerte que estés con nosotros en nuestro programa, que muchas gracias por permitirnos escuchar y pues que nuestros amigos también escuchen tus temas que están muy bonitos. Muchas gracias. Nos encantó y pues, compañeros. Sí, de veras, enhorabuena y que concluya muy bien nos esa vamos. producción pronto. Sería lo muy ideal, pero lo mejor que sea de calidad. Mi Muchas Fer, ya gracias. nos Por vamos aquí nos también. veremos pronto. Claro Aquí que nos sí. veremos, así Sí, es. y a la persona que nos pidió más información sobre la obra de teatro, la vamos a estar presentando todos los lunes y síganos viendo aquí los lunes porque vamos a tener promociones. Muy bien. Entonces, aquí se enteran de todo, no batallen. Una Así obra de es. teatro que promete mucho y bueno, ahí estaremos. Que me Muchísimas espere el gracias. presidente. Que me muy espere bien. el presidente. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, y si usted nos lo permite también. Muchas gracias. Claro. Y también.